¿Han escuchado la palabra apostasía? ¿Se han preguntado qué significa esta palabra, apostatar o apostasía? Bueno, apostasía significa desviarse o salirse del camino. Primera de Timoteo 4:1 dice que en los primeros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando surge el cristianismo, la iglesia se empieza a corromper en Roma. ¿Y qué hace el hombre? Empieza a desviarse de los propósitos bíblicos, del enfoque bíblico. Un ejemplo muy común es la iglesia tradicional, la iglesia romana, que prohibió a los sacerdotes casarse. ¿Te has puesto a pensar por qué los sacerdotes les prohibieron a los sacerdotes casarse? Pues rompieron un principio bíblico. La Biblia habla del matrimonio, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí en España? Vemos que han encontrado túneles con bebés muertos, bebés abortivos, hijos de sacerdotes y de otras mujeres, y los han escondido ahí porque están ocultando su pecado. ¿Por qué? Porque están rompiendo un principio bíblico, están desviando de la fe. La Biblia habla de dos clases de apóstatas, se mencionan. Un apóstata pues es una persona que abandona la fe o se desvía de la fe, y son los que por algún momento en su camino se apartan del camino porque nunca fueron salvos. ¿Han escuchado el personaje de Judas? ¿Te has preguntado, ¿Judas realmente fue salvo? ¿Realmente Judas fue genuinamente salvo? ¿Se arrepintió? Judas era un seguidor de Jesús, comió con él, bebió con él, viajó con él por mucho tiempo. Pero fíjate bien lo que dice Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En otras palabras, Judas desayunó, cenó, comió con el Señor por 3 años y medio aproximadamente, pero él nunca creyó que Jesús era el Mesías y terminó traicionándolo. Vendrán muchas personas a Camino de Vida, a la iglesia o a otras iglesias, pero algunos de ellos no son del reino de Dios. Algunos de ellos no se han arrepentido de sus pecados. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice que la salvación no se puede perder. O sea, si tú tienes la salvación, ya no la puedes perder. Tienes la garantía del Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que la salvación sí se pierde, ¿no? Ejemplo, viene Juanito, se congregaba en iglesia tal, vino por varios años, y después supimos que Juanito se volvió a los vicios, se volvió a la perdición. Entonces Juanito, te podrás preguntar, ¿fue salvo Juanito? Vino a la iglesia, hizo su confesión de fe, pasó al frente, oraron por él, pero después supimos que se dio al mundo y regresó al mundo. ¿Realmente fue salvo Juanito? No, Juanito vivió únicamente una vida religiosa. Juanito vivió una religiosidad, iba a la iglesia, se congregaba, pero realmente nunca fue salvo. ¿Cómo sabemos que estas personas fueron salvas? Te la voy a poner muy fácil, hermano. La Biblia habla de un proverbio sobre un perro y un cerdo. La naturaleza del perro, cuando el perro vomita, regresa y se come su vómito. Si ustedes tienen perro, lo han visto, pasa porque es parte de su naturaleza. Así suena como grotesco, pero es parte de la naturaleza del perro. Un cerdo
Tú lo puedes sacar del corral, le puedes lavar, lo puedes bañar, le puedes quitar el lodo, le puedes poner Chanel, lo que tú quieras, perfume así caro, pero el cerdo va a regresar al lodo porque es su naturaleza, ¿cierto? Pedro nos explica con esta ilustración muy sencilla que una persona no es salva cuando no deja su naturaleza pecaminosa. Es decir, por Adán nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa por la caída de Adán y Eva, pero por Jesucristo, que es nuestro segundo Adán, nosotros hallamos una nueva naturaleza. Es decir, si no adoptamos la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, entonces no somos salvos. Su naturaleza nunca fue cambiada y por eso su estado aún es peor, ¿no? Y regresaron al lodo, al vómito, y nunca se arrepintieron. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que muchas iglesias ya no están predicando el arrepentimiento. Muchas iglesias están predicando solamente lo que la gente quiere oír, pero no la verdad del arrepentimiento, de dejar el pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 en adelante, dice, de cierto, bueno, déjame te platico el contexto. En otras palabras, ese es el primer tipo de apóstata, ¿no? Aquel que se congregaba, pero nunca fue salvo, se apartó de la fe. Pero también hay otra clase de apóstatas, ¿sale? Me incluyo yo entre ellos en algún momento, pero gracias a Dios aquí estamos, que se aparta uno de la fe, pero el Señor te regresa al corral de la oreja. Yo creo que más de un 60% somos de ese tipo de cristianos que nos apartamos, nos retiramos, pero el Señor nos trae al corral de la oreja con disciplina, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente fuimos salvados, por eso, porque dice la palabra que el Señor únicamente disciplina a sus hijos, ¿vale? Imagínate que, no sé, Cintia pues, tiene a sus nietas, a Nicole y a Regi, y yo vaya y discipline a sus nietas, hijas de Cintia, pues me van a decir, pues ¿qué te pasa? No son tus hijos, ¿por qué los estás disciplinando? Disciplina a tus hijos, ellos sí son tus hijos. Lo mismo pasa con Dios. Dios te deja hacer tu regalada gana si no eres su hijo, ¿cierto? Si no eres su hijo, Dios te deja hacer tu regalada gana. Pero si eres su hijo, entonces aguas y prepárate para recibir la disciplina del Señor. Fíjate este pasaje, si has leído Corintios era una iglesia, híjole, que vivía en pecado sexual, en inmoralidades y deseos, bajas pasiones, vivían esa iglesia a tal grado que el hijo se metía con la esposa de su padre. Luego, hermano Pablo, ¿cómo que en la Biblia está eso? Pues sí, ahí está escrito en la Biblia. O sea, era tan escandalosa esa iglesia de Corintio que lógicamente Pablo, como apóstol, guía y siervo de Dios, tuvo que intervenir en aquella iglesia para que no se contaminara más el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando un congregante cae en pecado, es hijo de Dios, pero está contaminando al cuerpo? ¿Qué pasa? Pues es necesario restaurarlo, pero también que tome esa distancia para que él se pueda reparar y no siga contaminando al rebaño. Eso es lo que pasaba en Corintios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5 del 1 al 3. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué escándalo, ¿no? En aquel tiempo. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió la acción? Pablo
aquí atiende ante este escándalo pues de tipo sexual a la iglesia, porque en esta iglesia había fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Bueno, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o también estar casado y tener relaciones dentro de tu matrimonio es adulterio también. Y esto incluye en ambos géneros, tanto hombre como mujer. Y supieron y le dijeron a Pablo, y Pablo se enoja, ¿no? Pues lo reprende y le dice, pues, ¿cómo es posible que los líderes no estén haciendo nada, no estén atendiendo esa situación? Porque eso ya no edifica. Entonces, Pablo dice que es mejor si esa persona ya no pues se le dijo una vez, 2 veces, 3 veces, y esa persona no quiere arrepentirse, pues dice es mejor que esté en el mundo, ¿no? Y que no siga contaminando a los demás. Dice la palabra, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, el Señor prefiere 1000 veces que tu espíritu sea salvo, aunque tu cuerpo se pierda. Porque muchos me dicen, hermano, pero uno cometió adulterio, fornicación, asesinó, violó, hizo un buen de barbaridades y 1 minuto antes confesó al Señor Jesús, ¿es salvo? Déjame decirte que sí, hermano. Pero ¿cómo? Eso no es justo ante los hombres. Pero ante Dios es justo, porque Él se arrepintió justo antes de morirse y entregó su vida al Señor. Es difícil de comprender que una persona que ha hecho tanto mal en esta vida se arrepienta y se salve. Es difícil, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y recuerden, nosotros no juzgamos como Dios, nosotros juzgamos duro. Dios es misericordioso con nosotros. Apocalipsis 22 dices, me vas a decir, hermano Pablo, pero pues aquel gozó la vida con todo, le dio vuelo al hilache, yo siempre santificándome, orando, ¿y qué hay para mí? Si yo no disfruté la carne como otras personas, déjame decirte que para ti aún hay más recompensa. Apocalipsis 20 del 2 al 3 dice, hay muchos que serán recompensados por hacer el bien, así que no te canses de hacer el bien, porque tú y yo heredaremos la corona de la vida. Tal vez aquí no, hermanos, aquí no habrá algo físico, algo tangible, pero en lo eterno heredaremos tesoros. Recuerda que la Biblia es progresiva y necesitamos diferentes versículos para armar el rompecabezas y poder entender a Dios, ¿no? Por eso te voy a leer Hebreos del 12 del 5 al 7, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tu padre o madre, si tu hijo dice una mentira, ¿lo vas a felicitar? Si tu hijo le pega a un compañero en la escuela, ¿le vas a dar un regalo? Ciertamente no, los vamos a disciplinar. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y buscamos su bien, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Amén. Entonces recibiremos la disciplina del Señor. Pablo tuvo un discípulo muy amado, cuyo nombre era Timoteo, y le escribe cartas, ¿no? Le escribe 2 cartas. La primera carta va más dirigida al liderazgo de la iglesia, al pastoreo, al diaconado, pero la segunda carta es una carta para proteger a Timoteo de la apostasía. Pablo le advierte a Timoteo de los falsos maestros que predican la palabra fuera de contexto y fuera de lugar.
Pablo también le advierte a Timoteo sobre predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque muchos empiezan bien y terminan mal. Pero sabes, para Dios no es cómo empieces, sino cómo terminas. Tal vez tú empezaste muy bien tu carrera de la fe, pero te desviaste y terminaste mal. Te voy a poner un ejemplo. Un criminal, ya estaba pensando en un apodo, pero un criminal delante del juez le da 50 años de prisión. Y el criminal en su defensa le dice: oiga juez, pero pues yo antes le regalaba juguetes a los niños en Navidad, me vestía de Santa Claus, luego iba a las casas a regalar comida. ¿Por qué me está dando 50 años de prisión, de cadena perpetua? Porque el juez le respondió: yo no te estoy juzgando por lo que hiciste hace 5 o 10 años, yo te estoy juzgando por lo que hiciste ayer, y ayer asesinaste a una persona. Por lo tanto tendrás cadena perpetua. Lo mismo con Dios. Dios, tú le puedes decir: Señor, pero pues yo hice tal obra buena ayer, hace 5 años me porté bien, hace 10 años hice tal buena obra, pero si actualmente vives en pecado, hermano, entonces ¿cuál es el juicio del Señor delante de nosotros? Lógicamente el Señor perdona nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarlos. Pero si no, hermanos, hay un juicio delante de nosotros, y más si somos cristianos. 1 Timoteo 5:6 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería. Pablo le dice a Timoteo que nuestro amor debe ser nacido de corazón y no por nuestros intereses propios ni por nuestro propio beneficio. Pablo le dice a Timoteo que busquemos el reino de Dios antes de los placeres de este mundo, y también debemos pensar más lo que Dios dice de nosotros antes que lo que los hombres dicen de nosotros. En esta carta, Pablo le dice a Timoteo de algunos desertores de la fe. ¿Tú recuerdas algún amigo o amiga que venía a Camino de Vida y ya no está? ¿Te has preguntado qué es de esa persona? ¿Te has preguntado si se sigue congregando, si se tiró a los vicios? Piensa en una persona que estaba pero ya no está. ¿Te has preguntado qué es de ella? Pues déjame decirte, Pablo le dijo a Timoteo de varios que desertaron la fe. En 2 de Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí hubo varios Figelos y Hermógenes que estuvieron en Camino de Vida, pero ya no están. Pero no solo abandonaron a Pablo, también gente que estuvo con Pablo se desvió de la sana doctrina y enseñó cosas totalmente diferentes que las que Pablo les había dicho. Según de Timoteo 2:17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. ¡Wow! O sea, no solo abandonaron a Pablo, sino sus discípulos enseñaron otras cosas que lo que Pablo había enseñado, la verdad del Evangelio. Y no solo le pasó eso, hermanos, sino también lo desampararon a Pablo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Cuánta gente abandonó a Pablo en el camino de la fe? Actualmente vivimos lo mismo, hermanos. Hay apostasía, y yo siento
No está en la Biblia, este es un sentir mío, que estamos en una época muy difícil en cuestión de la iglesia. La iglesia primitiva los mataban, pero aquí está siendo gente engañada, hermano. Yo creo que es peor que la muerte, porque si engañan a la gente y no saben ni para dónde ir. Vemos que estos hombres eran hombres con quien Pablo había invertido tiempo, viajaron con él, comieron con él, eran líderes de la iglesia primitiva. Imagínate Timoteo al enterarse de que ya no estaban sus colegas, pues fue muy triste para él esta noticia, ¿no? Porque Pablo le decía, oye Timoteo, ¿te acuerdas de Himeneo, de Fileto, de Demas? ¿Te acuerdas de Crescente? Pues eran cuates nuestros, ¿qué crees? Ya no están. Ahora pon en tu mente, ¿te acuerdas de fulanos, de Camino de Vida? ¿Te acuerdas de ellos? Ya no están. ¿Habrán apostatado de la fe? ¿Se habrán desviado del camino? ¿Están en otras enseñanzas? Preocupémonos, hermanos, por esas personas, porque también son almas que el Señor busca. Figelo y Hermógenes se avergonzaron del Evangelio. Himeneo y Fileto se apartaron de la verdad. Y demás amaron más al mundo que a la palabra del Señor. ¿Conoces a la esposa de Lot, que está en el libro de Génesis, la que se convirtió en sal? En estatua de sal. ¿Por qué crees que se convirtió en sal? Porque amó más al mundo que a Dios. El ángel le dijo, no voltees, no voltees que está cayendo fuego consumidor a Sodoma y Gomorra, no volteen, les dijo el ángel a Lot y a su esposa. Pero su esposa volteó porque dijo, es que es mi mundo, es lo que yo he construido, mi casa tan bonita, mis joyas, mis lujos, ¿por qué lo voy a dejar? El Señor le dio una indicación, no voltees, pero ella volteó, desobedeció y se convirtió en sal. Hermano, si tú has regresado a la iglesia, no voltees más atrás, sigue adelante. Si tú te fuiste algún tiempo de la iglesia, no pasa nada, tú eres hijo de Dios, el Señor sí te va a disciplinar, pero tu salvación está ahí. Pero el Señor te dice, no vuelvas atrás, no te voltees para atrás, sigue adelante. ¿Cuántos cristianos de la misma manera creen que el mundo tiene mejores cosas que Dios puede ofrecer? No, pues yo soy cristiano y mis amigos se divierten, se la pasan bien padre, beben, toman, van a fiestas, fornican. Pues yo creo que es mejor el mundo, ¿no? Piensan muchos cristianos así. Pero déjame decirte que esta es una trampa que Satanás pone y tarde o temprano te darás cuenta que no es así. Mira a tus amigos mundanos, cómo han terminado. Mira cómo han terminado tarde o temprano. Esta carta describe la apostasía de manera práctica, ¿verdad? Porque era la tentación y el peligro al que Timoteo estaba expuesto. En los capítulos 3 y 4 de 2 de Timoteo hallamos una descripción detallada de la apostasía, que nos van a advertir de los peligros de nuestra vida espiritual. Y hay algunos consejos, unas advertencias que Pablo le dice a Timoteo, y en 2 de Timoteo capítulo 3:1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso viene del original chalepos y solo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Una se utiliza para describir al endemoniado gadareno, si se acuerdan de él. Él era un chalepos, era un peligro. Y la segunda es en esta carta. ¿Sale? Chalepos en el original significa salvaje. Vendrán tiempos salvajes, hermano, donde la gente incluso
se apartará de Dios, desviarán a las personas de la sana doctrina. La Biblia la han intentado desaparecer a lo largo de los siglos, pero no se ha podido, ustedes saben por qué. Pero vendrán tiempos, literalmente la palabra griega, salvajes. ¿Tú te has metido en una jungla, hermano? Así es, salvaje. Cada quien lucha por lo suyo, ya no hay, hay mucho egoísmo. Si yo como estoy bien, si tú no comes, ¿qué es tu problema? Es como la jungla, hermanos. Vendrán tiempos así salvajes. Va a sobrevivir el más fuerte. Entonces Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que solamente están interesados en el yo, primero yo, después yo, al último yo, y pues si no está mal, pues después yo, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, que predican cosas que tus oídos quieren oír. Pues tú embriágate, todo el mundo lo hace. Tú engaña a tu esposa, todo el mundo lo hace. Y va la gente, pues en serio, pues le endulzan los oídos. ¿Y qué pasa? Terminan sus vidas destruidas. ¿Sabes por qué? Porque no hay temor de Dios. La raíz se encuentra cuando comenzamos a perder el temor a Dios. Salmos 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él les enseñará el camino que ha de escoger. ¿Sabes algo? Dios te dice: si tú me temes, yo voy a mostrarte el camino. Joven, jovencita, si tú me temes, yo voy a mostrarte con quién te vas a casar. Joven, si tú me temes, dice el Señor, yo voy a mostrarte dónde vas a trabajar, cuál va a ser tu propósito en la vida. Si tú me temes, yo voy a dirigir tus pasos, yo te bendeciré. En el temor de Dios hay bendición. ¿Y qué es el temor de Dios? Conciencia. La palabra conciencia significa conocimiento interno. Conciencia, si la separamos, es un conocimiento interno de que todos tenemos. ¿Sabes? Es la conciencia continua que yo debo de tener, que Dios me está observando las 24 horas del día. O sea, internamente yo tengo que saber, tengo que entender en mi conciencia que Dios me está observando. O sea, si tú te encierras en un cuarto oscuro y haces lo que al Señor no le agrada, tú sabes que cualquier acción, el Señor te está mirando. Si tú estás tomando un gansito del BBB, el Señor te está mirando. Si tú estás maldiciendo a tu esposa por dentro, a tu esposo, o maldiciendo al vecino, Dios lo sabe. Debemos de estar conscientes de que el Señor conoce todo de nosotros. Y ese es el temor de Dios. Debemos tener temor de Dios al reconocer que Él nos observa 24/7, los 365 días del año. El rey Salomón decía en Proverbios capítulo 2:1: y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vean todos los condicionales que pone Salomón. Sí, si te inclinares, si clamares, si buscares, sí, o sea, ese es el temor de Dios. Si nosotros nos esforzamos buscándole, cuando tengo temor de Dios, pago mis deudas, amén. No me escondo del hermano, ahí viene, le debo 1,000 pesos y le tengo que, no, pues ya se le olvidó, ya no le pago. Al fin él tiene mucho dinero, más que yo.
Cuando tienes temor de Dios, no le mientes a tu esposa ni a tu esposo. ¿Sabes qué, amor? Pues, la verdad me fui a un restaurante y pues, no te invité, disculpa. Para la otra. Pero pues eres honesto. No, que no se entere tu esposa. No, vámonos, que no se entere. Hermanos, le estás abriendo una puerta a Satanás si tú no tienes temor de Dios. O los jóvenes, ¿verdad? Que, pues le voy a agarrar 200 pesos de la cartera a mi mamá. Al fin, pues ni se da cuenta. Al fin, pues soy su hijo, pues ¿qué pasa? Hermano, abres la puerta a Satanás porque cae juicio en ti. Voy a falsificar la boleta, la firma. Pues, al fin, nunca viene a mis juntas de la escuela, pues no pasa nada. Jóvenes, el temor de Dios es bendición a tu vida. Y si tú no le temes a Dios, le abres la puerta a Satanás para que entre y gobierne tu vida. Dios te dice, déjame guiar tus pasos, deja que te muestre el camino, pero ríndete a mí, obedéceme. Sin obediencia no hay bendición, hermanos. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén, amén. Ya en una hora terminamos, ya mero nos da, no es cierto. Una de las cosas de las cuales Dios nos quiere despegar, hermanos, es de la avaricia y de la codicia. Avaro, ¿qué es ser avaro? Es querer poseer más de lo que tienes, y codicioso es desear lo que los otros tienen. ¿Sabías que ese es el origen de las guerras y del mal? La avaricia, la codicia y el orgullo son hijitos de Satanás. Todos ellos gobiernan el sistema mundial. Por eso el Señor nos dice, no debes amar el dinero y los placeres más que a mí, te dice el Señor. Nuestra motivación debe de ser por las razones correctas. Muchas veces nos gastamos tanta energía deseando lo que el otro tiene en vez de ser agradecidos con lo que ya tenemos. Ay, Señor, es que ¿por qué tal hermanito tiene un carrazo y yo no? Es que ¿por qué él viste ropa de marca, esa de la palomita y del cocodrilo, y yo no? Y yo siempre de paca. Es que ¿por qué él siempre está activo en los ministerios y es muy carismático y la gente le sigue y bla, 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 y yo no? Hermanos, agradece lo que Dios te dio. Ya deja de estar fijándote en lo que tienen los demás o no tienen los demás. Agradece. Si el Señor puso un plato de frijoles con huevo en tu mesa, gloria al Señor. Gracias, Dios, porque hoy tuve que comer. Y si mañana te vas a un buffet de mariscos, gloria al Señor. Agradece también las bendiciones. Pero en serio, mucha gente apostata de la fe y se desvía de la fe por ese detalle. Porque dicen, pues es que él pues anda en pecado, ni cristiano es, y le va mejor que a mí. Y yo que leo la Biblia, que oro, que me esfuerzo, ve cómo estoy. Por eso muchos dejan la fe, por el desánimo. Pero ese desánimo está mal enfocado, hermanos. Tú debes de desanimarte por las cosas de Dios nada más. Por ejemplo, hoy no oré, híjole, me siento mal. Ahí sí tienes justificación de desanimarte. Hoy no leí la Biblia, hoy no leí la Biblia, ando desanimado, pues sí. Para las cosas de Dios, desanímate, hermano. Pero para las cosas del mundo son pasajeras. Pablo le dice a Timoteo algunos consejos para la apostasía, ya con eso terminamos. Número 1 le dice en 2 Timoteo 3:10, la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios. Sabes que el verdadero discípulo no es el que menos peca, sino el que permanece en la palabra de Dios. Porque si hiciéramos una competencia de quién menos peca, pues no, yo creo que no habría ningún ganador. Pero no, gloria al Señor, así no es. El verdadero discípulo es quien permanece. Si tú hasta ahorita llevas 30 años permaneciendo, gloria al Señor. Te fuiste 5 años, regresaste, gloria al Señor. Has permanecido.
Y esa es una señal del verdadero discipulado. Tal vez te has alejado de Dios, pero regresaste, gloria al Señor, has permanecido, no te fuiste para siempre. El segundo consejo que Pablo le da a Timoteo es la comunión con Dios. Te digo algo y te lo garantizo, jamás apostatarás de la fe si diario tienes comunión con Dios. Porque la palabra dice, el que permanece en mí no peca, o no es esclavo del pecado, amén. Si tú tienes diario comunión con el Señor, te garantizo que nunca apostatarás de la fe, porque el Señor te va a guiar. El Señor no miente, ni se arrepiente como nosotros los hombres. Y por último, anhela el reino de Dios como lo hizo Pablo. Pablo dijo, pues está mejor allá que acá. Aquí hay persecución, aquí hay angustia, aquí hay hambre, enfermedad. Pero Pablo supo que el reino de Dios era mejor que acá. Y si nosotros todos los días, me da mucha risa, porque muchas personas ocultan su edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? No te puedo decir mi edad. Viéndolo espiritualmente, cada año, como cristianos, esto es a la iglesia, cada año que cumples es un año menos para estar con el Señor. O sea, es al revés, no es cada año te haces más viejo, no, cada año es un año menos antes de que vayas al Señor. Pablo tenía ese pensamiento. Él ya era viejo cuando murió, decía, pero Señor, pues ya me quiero ir, está mejor allá. Si vivimos con ese pensamiento de que algún día estaremos delante de nuestro Señor, pues no abandonaremos la fe, hermano, porque sabremos que es mejor allá que acá. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza, cierra tus ojos. Sigue en comunión con nuestro Señor. Hermano, hermana, tal vez te has alejado de Dios, tal vez te alejaste. Él, pues, tal vez te disciplinó, te regresó con amor, con lazos de amor, con disciplina. Te fuiste de la iglesia, regresaste, gloria a Dios. Qué bueno que no abandonaste la fe. Qué bueno que no apostataste la fe. O tal vez algún hermano, como los que abandonaron a Pablo, ya no están aquí en nuestra iglesia. No sabemos qué sea de ellos, pero sí le pedimos al Señor por sus vidas. Solo Él tiene el control. Pero el Señor te dice en esta noche, no me dejes, así como yo nunca te voy a dejar. No te vayas del camino. Y si te has ido, regresa. Si aún no has nacido de nuevo, arrepiéntete, ríndete delante de mí, dice el Señor. Es tiempo hoy de que te le entregues tu vida al Señor. Tal vez te has enfriado, has perdido tu comunión con Dios. Es tiempo también de regresar al camino del Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu iglesia, Camino de Vida. Señor, oh Dios mío, yo los pongo delante de ti, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, rogamos de que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, permanezcan, Señor, siendo tus discípulos, Señor. Si hay desánimo en la vida de cada uno de ellos, quítalo, Señor. Si hay cansancio, Señor, si hay incluso coraje, Señor, o angustia en sus corazones, quita todo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por los jóvenes, por adultos ancianos que se congregan en esta iglesia, Señor, que nunca apostaten de la fe. Señor, Espíritu Santo, ayúdale, Señor, a que se esfuercen, a que sean valientes, como dijo Josué en su palabra. Y ayúdanos, Señor, a perseverar cada día, Señor, porque sabremos que estaremos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y en el amén.